Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Fácil con Excel. Yo soy Víctor y hoy vamos a seguir con otro capítulo de este super curso de Excel. Ya sabéis que este curso es totalmente gratuito y en él aprenderemos desde cero cómo utilizar Excel para ser mucho más productivos y eficientes. Y que vuestro jefe alucine. En el capítulo de hoy trabajaremos las celdas y los rangos, que son conceptos básicos, pero que es muy importante tener claros para poder llegar a un nivel mucho más avanzado. Al finalizar el capítulo de hoy, seréis capaces de convertir este rango de datos de la izquierda a un formato mucho más visual como el que vemos a la derecha. En primer lugar, aprenderemos cómo se nombran las celdas y qué tipo de celdas hay. También veremos los rangos y algunas de las funciones más útiles que se pueden aplicar tanto a celdas como rangos, que son el pegado especial y el copiar formato. Celdas. Bien, lo primero que tenemos que saber es cómo se nombra una celda. Ya vimos en el capítulo anterior qué era una columna y qué era una fila. ¿Cómo? ¿Que no lo sabéis? ¿Que no habéis visto el primer capítulo de este curso? Muy bien, pues os dejo en la descripción y aquí mismo el primer capítulo de este curso donde aprenderéis qué es una fila y qué es una columna y mucho más. En el momento en que se encuentran una columna y una fila, ese es el nombre de la celda. En este ejemplo tenemos la columna C y la fila 6 y se encuentran en la celda C6. ¿Y qué podemos hacer con una celda una vez la tenemos seleccionada? Podemos cambiar, por ejemplo, la fuente y la alineación. En la fuente podemos ver cómo se modifican los colores de la celda. ¿Veis cómo va cambiando los colores de la letra de la celda seleccionada a medida que voy pasando el cursor por encima de los diferentes colores? Pero también podemos cambiar los colores de la propia celda. Ya veis cómo se actualiza automáticamente. Incluso el formato de los bordes de la celda. Podemos poner que tengan bordes gruesos, doble borde inferior o incluso cambiar el color de la línea de los bordes de la celda. También podemos modificar el tipo de letra, el tamaño de la letra, la negrita, la cursiva, etc. Esto sería exactamente igual que si estuviéramos trabajando en un Word. ¿Y qué formatos de celdas hay? Tenemos el formato número, fecha, porcentaje y muchísimos más. Si queremos ver todos los formatos que tenemos, seleccionamos una celda, pulsamos el botón derecho y nos vamos a formato de celdas. Lo seleccionamos y se nos abrirá una ventana en la cual nos aparecen todas las categorías. Por defecto, una celda será en categoría general, pero podemos cambiarla a número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, etc. En este caso veis que yo tenía el ejemplo de un número. Bien, pues si seleccionamos número, podemos cambiar los decimales que muestra. Podemos cambiarle que tenga, por ejemplo, 0 decimales. Veis cómo la muestra lo actualiza automáticamente. También podemos ponerle que nos muestre el separador de miles, el puntito de los miles. Ya veis cómo la muestra va cambiando también automáticamente. O también podemos ponerle que sea una moneda. Pues yo quiero que sea euros. O no, yo quiero que sean bitcoins. De momento lo dejaremos en euros. Vamos a ver ahora las fechas. Por defecto, cuando introducimos una fecha en una celda, automáticamente ya se nos cambia al formato fecha. Arriba, en la interfaz de inicio, en el apartado de número, tenemos un acceso directo a los formatos de las celdas. En la celda C8 que tengo seleccionada actualmente, si abrimos el desplegable, vemos que nos ha puesto directamente el formato fecha corta. Pero yo si quiero lo puedo cambiar a fecha larga y que nos muestre que hoy es domingo 28 de mayo de 2023. Volvemos a fecha corta y aquí veis como teníamos todos los formatos más comunes, pero también tenemos el acceso directo a estas opciones de abajo que nos servirían, por ejemplo, en el caso de números de la celda C7, donde podemos aumentar y disminuir decimales directamente con este acceso directo. Tamaño de las celdas. El tamaño de las celdas lo podemos hacer más grande o más pequeño a nuestra voluntad. Siempre que nos coloquemos entre dos filas o dos columnas, en este caso entre la columna C y la columna D, nos saldrá estas dos flechas con la intersección y cuando cliquemos y mantengamos pulsado podemos moverlas a izquierda o derecha para que sean más grandes o más pequeñas la celda según lo que queramos en cada momento. Tener en cuenta que si una celda es más pequeño que el dato que nos tiene que mostrar, nos pueden salir errores como los que veis aquí con almohadillas o un número exponencial, pero simplemente haciendo doble clic en la intersección entre las dos filas o las dos columnas
se nos pone automáticamente el tamaño perfecto para que se puedan visualizar todos los datos que hubieran en las celdas. También vamos a ver cómo se ocultan las filas y las columnas. Si seleccionamos una fila o una columna, podemos hacer botón derecho e irnos al apartado de ocultar. De esta forma ocultamos una columna. En este caso veis como la columna D ya no la tenemos y el Excel pasa directamente desde la C a la E. También podemos ocultar una fila. Por ejemplo, ocultaremos la fila 15. Botón derecho, ocultar. De forma que también saltamos de la 14 a la 16. Tenemos que tener muy claro que aunque nosotros ocultemos una fila o una columna, para el Excel esas filas y columnas siguen existiendo y todas las fórmulas y todos los datos que tengamos seguirán funcionando con normalidad. De forma que yo puedo tener datos ocultos con fórmulas que siguen funcionando y que yo en otras celdas que sí que tenga visibles pueda tener los datos resumen reflejados perfectamente. Vamos a deshacer los cambios que hemos hecho y también veremos cómo desocultar unas filas o columnas ocultadas anteriormente. Para volver a mostrar estas celdas ocultas, seleccionamos las filas o columnas contiguas, tanto la anterior como la posterior a las celdas que tenemos ocultas, y hacemos botón derecho, mostrar. De esta forma nos mostrará todas aquellas columnas o filas que estén ocultas entre las columnas seleccionadas. Aquí a la derecha os estoy dejando siempre todos los accesos directos y todos los atajos de aquello que vamos trabajando. Una función muy básica pero muy útil es el buscar y reemplazar. Imaginemos que queremos encontrar un contrato dentro de una lista de contratos. ¿Qué haríamos? Primero seleccionamos la celda que contiene los datos a buscar y pulsaremos el botón Control C de copiar. Después pulsamos Control V y se nos abre la ventana de buscar y reemplazar. A mano derecha tenéis todos los atajos de aquello que estamos trabajando. En la ventana de buscar y reemplazar, pegamos los datos de la celda que queremos buscar y le damos a siguiente. Automáticamente, el Excel nos selecciona la celda que contiene el dato que estamos buscando. Ya veis cómo nos ha seleccionado la celda C32. Muy bien, pues cerremos este cuadro de diálogo y si lo que queremos es reemplazar, utilizaremos el comando Control L, se nos abrirá la ventana de reemplazar y ahora vamos a reemplazar la palabra amarillo por verde en todas las celdas que encuentre el Excel. Escribiremos amarillo y reemplazar con verde. Le damos a la opción de reemplazar todos y nos dice que ha hecho 3 reemplazos. Veis como automáticamente nos ha cambiado la palabra amarillo por verde en las 3 celdas donde se encontraba la palabra reemplazada. Si solo queremos que nos reemplace en un rango de datos, podemos seleccionar una fila o una columna para que solo busque o reemplace en las celdas seleccionadas. Muy bien, combinar y ajustar. Si tenemos una celda en la cual los datos exceden del tamaño de la celda, ya hemos visto que podemos hacer doble clic entre las dos columnas para que automáticamente nos ponga el tamaño de la celda de forma que todos los datos se puedan mostrar. Bien, ¿qué sucede con estas celdas? Si yo modifico el color de la celda como hemos visto anteriormente, solo le cambio el color a la celda en concreto. Ya veis como la parte de letra que excede de la celda queda sin formato. Y Víctor, ¿qué podemos hacer para que sea mucho más visual? Seleccionamos un rango de celdas, en este caso de las columnas D, E y F, de la misma fila 46, y arriba en la interfaz, en el apartado de inicio, alineación, nos vamos a la opción de combinar y centrar. Clicamos con el botón izquierdo y automáticamente nos convierte las 3 celdas en una sola. De forma que para el Excel es solo una celda y yo si cambio el formato, me está cambiando el formato de toda la celda automáticamente. ¿De qué otra forma podemos utilizar la función de combinar y centrar? Podemos también hacerlo seleccionando varias filas y columnas, pulsamos combinar y centrar, que nos quedaría la celda de esta forma, y pulsando el botón derecho y yendo a formato de celdas, y en esta ocasión nos vamos al subapartado de alineación, y aquí vemos cómo podemos cambiar la orientación de la letra. Pulsamos aceptar y ya veis cómo quedaría. Genial, pues con esto tendríamos ya claros los principales conceptos sobre las celdas. Vamos con los rangos. Bien, cuando nosotros seleccionamos una serie de celdas, estamos creando un rango.
En este caso, nosotros hemos seleccionado las columnas D, E y F de la fila 7, creando el rango que va desde la D7 hasta la F7. ¿Y qué podemos hacer con un rango? Podemos hacer todo lo que hemos aprendido anteriormente de cambiarle el formato. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra. Es decir, aplicar todo aquello que hemos aprendido anteriormente. Pero también podemos aplicar funciones como la de autosuma. Vamos a seleccionar ahora el rango que va desde la D7 hasta la D11 y en la cinta de opciones, pestaña Inicio, subpestaña Edición, clicamos en Autosuma y automáticamente nos ha cumplimentado la celda D12, que es justo la siguiente del rango de celdas que teníamos seleccionada, y vemos cómo automáticamente nos ha creado la fórmula suma desde la D17 hasta la D11, que es una fórmula que nosotros la podíamos haber escrito, pero que el comando autosuma nos lo crea automáticamente. Y esto lo podemos aplicar tanto a columnas como a filas. Vamos a hacerlo ahora con la fila. De forma que en la celda G7 nos ha creado otra fórmula que nos ha sumado desde las celdas D7 hasta la F7. Pero también lo podemos hacer con un rango mucho más grande, de forma que clicando en autosuma siempre nos va a rellenar automáticamente todas estas celdas. Y esto lo podemos aplicar a todas las celdas que queramos. Podemos coger 1000 columnas o 1000 filas y con un solo botón nos va a crear esta fórmula automáticamente. Siguiente función que vamos a aprender. Autocompletar. Si seleccionamos una celda y nos colocamos justo en la esquina inferior derecha de la celda y pulsamos clic izquierdo y arrastramos hacia abajo, de forma automática nos va a copiar el valor de la celda original en todo el rango seleccionado. Esto es lo que nos hace por defecto. Pero si nos vamos a las opciones de autorrelleno, podemos seleccionar, por ejemplo, la serie de relleno, que lo que hace es completar la serie. Y lo podemos aplicar tanto a números como a fechas. Nos colocamos en la esquina inferior derecha, arrastramos y automáticamente nos ha completado la serie. Si volvemos a abrir el desplegable, podemos cambiar el tipo de relleno que queremos. Imaginemos que nos interesa que vaya rellenando por meses. Clicamos en rellenar meses y veis cómo nos muestra el día 14 de cada mes. ¿Y dónde más podemos aplicar el autocompletar? Si volvemos al ejemplo anterior, podemos seleccionar una celda que contenga una fórmula, nos colocamos en la esquina inferior derecha y arrastramos hacia donde queremos aplicar esa fórmula. Y automáticamente nos aplica esas fórmulas con las celdas actualizadas. Fijaros cómo en la celda G9 nos ha creado la fórmula con el rango actualizado. Perfecto. Ahora vamos a ver un ejemplo con todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Si tenemos una lista con las facturas del año 2023, supongamos que son estas 5 facturas de estos 5 clientes con estas fechas e importes. Ya veis cuán diferente se ve los datos que tenemos a la izquierda comparados con los que tenemos a la derecha. Y simplemente lo que hemos hecho es un combinar de celdas, cambiando el color de la celda y de la letra. Aquí hemos aplicado un separador de miles, hemos cambiado el formato del importe a euros y también hemos cambiado la alineación de los datos para que visualmente quede bien. Y la verdad es que hay una diferencia abismal entre un formato y otro. No tiene nada que ver. Perfecto, pues pasemos al siguiente apartado. Por cierto, recordad darle a like si os está gustando este vídeo y suscribiros al canal Fácil con Excel para apoyarme y estar informados de todos los vídeos que vaya publicando. Vamos a ver ahora una de las funciones más útiles cuando estamos trabajando con Excel, el pegado especial y el copiar formato. Empecemos por el pegado especial. Vamos a coger de ejemplo la celda B5 en la que tenemos una fórmula que es 50 más 50, lo veis aquí arriba en la barra de fórmulas, y la tenemos en un formato de celda de color rojo con la letra de color blanca y en negrita. Primero de todo seleccionamos la celda y pulsamos el botón derecho. Vamos a copiar y seleccionamos la celda donde queremos poner los datos. Pulsamos de nuevo botón derecho
y en formatos de pegado tenemos las opciones de pegado más usuales, pero si entramos en pegado especial encontraremos todo el detalle de los tipos de pegado que podemos hacer. Podemos pegarlo todo, pegar solo las fórmulas, solo los valores o solo los formatos. Por ejemplo, vamos a hacer un pegado especial de fórmulas. Seleccionamos fórmulas y pulsamos aceptar. Ya vemos como el valor de la celda es 100, que es 50 más 50, la misma fórmula que teníamos en la celda inicial, pero sin ningún formato. Al realizar el pegado tenemos un desplegable donde podemos cambiar también entre los diferentes formatos, pudiendo mantener, por ejemplo, el formato de origen. Vemos como ahora nos mantiene el formato de celda en rojo y letra en blanco, y con las mismas fórmulas que teníamos, o bien podemos seleccionar que pegue solo los valores. Pegar solo los valores es muy útil. Cuando estemos en capítulos más avanzados de este curso, veremos cómo trabajaremos con muchísimas celdas con muchísimos datos, muchísimas fórmulas, y hay momentos en los que nos interesa eliminar las fórmulas en algunas celdas para poder seguir trabajando con ellas sin que se actualice el valor automáticamente. Otra función muy útil del pegado especial es el transponer. Si seleccionamos un rango de celdas de una columna y la copiamos Control-C y nos situamos en la celda destino que queremos, pulsamos botón derecho y nos vamos al apartado que tiene este símbolo que es transponer, nos coloca todos los datos que tuviéramos seleccionados en una sola fila, ordenados de izquierda a derecha. Y otra función muy útil que os quiero enseñar es el copiar formato. Volviendo al ejemplo del ejercicio anterior, donde teníamos las facturas del año 2023 de diferentes clientes en la que veíamos esta diferencia de formatos tan grande, imaginemos que ahora queremos añadir una fila más a nuestras facturas. Seleccionemos los datos de una de las facturas anteriores y la pegamos en la celda destino, vemos cómo automáticamente nos pone un formato que no nos interesa, que es el que tenía por defecto. No tenemos el formato euro en los importes, no tenemos la fecha correctamente y no tenemos ni la alineación ni el separador de mires de las facturas. ¿Qué podemos hacer? Seleccionaremos un rango de datos que tiene el formato que queremos copiar y nos iremos a la interfaz, arriba a la izquierda, pestaña Inicio, subpestaña Portapapeles y clicaremos en Copiar formato. Y ahora seleccionamos las celdas destino que queremos que tengan ese formato. Y este es el resultado. Automáticamente te copia el formato para que quede perfecto. También podemos aplicar la función copiar formato en un rango de celdas mucho más grande. Seleccionemos, por ejemplo, todas las facturas, pulsamos en copiar formato y seleccionamos ahora las celdas que no tenían ningún formato. Automáticamente nos ha aplicado todos los formatos. Bien, finalmente os dejo aquí todos los atajos que hemos ido usando y veis también un ejemplo de teclado estándar donde os he marcado las teclas que estamos usando. Tenemos el control, el F2, las flechitas, el menos, el más, etcétera. Y la idea es que os imprimáis esto y que os acostumbréis a usar estos atajos de forma que, sin daros cuenta, los tengáis interiorizados y seáis mucho más rápidos y eficientes trabajando con Excel. Muy bien, con esto terminamos el capítulo de hoy. Gracias por ver el vídeo y espero que hayáis aprendido mucho. Os dejo en la descripción los enlaces para acceder a todos los vídeos y nos vemos en el próximo capítulo.